¿Podrían hablarnos de, por ejemplo, la muerte, el luto, los entierros? Sí, bueno, la muerte, como hoy, en eso no ha cambiado, no deja de ser un acontecimiento doloso para la familia, ¿no? Sobre todo cuando ocurrían pues, muertes accidentales, ¿no? Pero aparte de eso, eh, la, los entierros creo que ya lo expliqué, existían tres categorías de entierro, ¿no? En el de, en el de primera, que era, había una tasa que pagar, ¿no? El cura, unos monaguillos con la cruz, los ciriales, el cura revestido y el sacristán también salían del templo mientras se estaba doblando, iban a la casa del difunto, le decían un responso y en comitiva iban hasta la iglesia, hasta el templo. No está más claro decir templo que no iglesia, que es otro concepto, ¿no? En la puerta del templo volvían a decir otros rezos, otros responsos, que lo decía el cura y contestaba el sacristán, y luego seguía la comitiva calle arriba hasta llegar al cementerio y como a 100 metros de la iglesia se paraban, otro responso, otros 200 metros más arriba se paraban, otro responso, y al llegar, antes de entrar al cementerio, que había un muro con tres cruces, que le llamábamos el Calvario, ahí se echaba el último responso. La gente seguía con el muerto a hombros, porque no existía coche fúnebre. El muerto a hombros seguían para el cementerio y el cura, el sacristán y los monaguillos, media vuelta y para acá. El de primera especial, sí llegaba el cura hasta la puerta del cementerio, le acompañaba hasta arriba, ¿no? Era una persona muy distinguida, ¿no? Había otros donde el cura no iba a buscarlo a la casa, sino que le esperaba en la puerta de la iglesia. Cuando llegaba allí en las escalinatas de la calle, decía un responso: yo me voy para la sacristía, que ya terminé, y usted se va para arriba y entierran al muerto, ¿no? Vuelvo a repetir el clasismo que existía en esta época. Si una persona moría porque se suicidaba, era muy frecuente. Bueno, hoy también, hoy también, pero antes los suicidios era, que yo recuerde, ¿no? Era tirarse a un pozo. Era una manera irremediable de morir, porque allí no te salvaba ni Dios. Entonces, si se suicidaba, la iglesia no le hacía entierro. Los familiares cogían al difunto y desde la casa iban al cementerio, pero no tenía ceremonia religiosa de ningún tipo, porque la iglesia consideraba que los suicidas no eran hijos de Dios. No habían nichos en aquella época, todo eran inhumaciones, ¿no? Y entonces ponían en una esquina del cementerio. Igual que se ponían en una esquina los niños que nacían, que morían sin bautizar, pues se les moría antes de llevarlos a la iglesia y bautizarlos. Exacto. Entonces, tampoco los familiares cogían la cajita, iban al cementerio y lo enterraban también en una zona aparte que llamaban el limbo. ¿Eh? Y de muerte, aparte de eso, no había funeraria, lo que hoy los servicios funerarios, ¿no? La gente iba al carpintero, los carpinteros estaban muy mentalizados, dejaban su trabajo y se dedicaban en cuestión de horas, tenían preparado pues la caja, ¿no? La iglesia tenía, te hablo de la del Carrizal, pero eso existiría
En otras parroquias también, porque yo lo he oído. Exacto, exacto. Claro, en casi todas las parroquias. Y era, cuando una persona era tan pobre, que ni, claro, pobre de solemnidad, que ni siquiera tenían para pagarle al carpintero, hablaban con el cura y existía una caja en una de las habitaciones de la casa del cura que da para la calle, para un lateral. Había una habitación pequeñita, yo recuerdo ver esa caja. Entonces se prestaba la caja, se la llevaban los familiares, metían al cadáver, lo llevaban al cementerio, lo enterraban y devolvían la caja. Claro, la caja se tenía para casos de necesidad, ¿no? Los lutos, eso sí que es verdad, no es exclusivo ni de Carrizal ni de Ingenio. Esto era exclusivo de la sociedad canaria. Yo no sé si en la península o no, pero aquí sí, en la sociedad canaria por lo menos. Y los lutos eran de un negro riguroso. Pero además estaban establecidos el tiempo que debían llevar puesto el luto, depende del grado de parentesco. Por ejemplo, las viudas eran un luto eterno, pasaban la vida forradas de negro, que además de forradas de negro, llevaban la mantilla, que ellos parecían, cuando iban por la calle, pues impresionaban, ¿no? Esas mujeres todas forradas de negro, solamente como el burka canario, ¿no? Luego, si era una hija o un hijo, sí, el luto que debían guardar una hija o un hijo, creo que eran 3 años de luto. Las mujeres vestidas de negro y los hombres llevaban un brazalete negro en la chaqueta, un brazalete ancho negro, cuando se salía, aparte de eso, una corbata negra, y ya, por último, apareció la moda de llevar un botón negro aquí. Y ya hoy, pues muere tu padre y vas con una camisa blanca, es decir, porque consideramos que el luto no hay que llevarlo de esa manera, ¿no? Los niños, cuando moría el padre, la madre o un familiar muy cercano, se les vestía de negro. Niñitos o niñas, las veías tú pequeñitas, todas vestidas de negro, ¿no? Los vecinos guardaban también lo que se llamaban los reparos. El reparo no era más que si era un vecino, hombre, moría una persona lejos del pueblo, pues nada, le dabas el pésame y tal, ¿no? Pero si eran vecinos, pues no se ponía la radio, que no se oyera música de ningún tipo, no se hacían juegos en la calle, la gente cerraba la puerta a los comercios cuando pasaba el entierro en señal de respeto, ¿no? Eso estaba muy arraigado y eso se cumplía a rajatabla. Bueno, cuando moría una persona, pues la gente iba a la casa y le daban el pésame, que hoy van a los tanatorios, ¿no? Después, cuando llegaba el féretro a la iglesia, después del responso, se paraba la gente que llevaba el muerto a hombros, se paraban, los familiares se ponían detrás de la caja en fila y se volvía a recibir el pésame de todos los que iban. Los que iban al entierro eran hombres, las mujeres no iban a la iglesia, pero no iban al cementerio. Últimamente ya ver hombres y mujeres en el cementerio es algo normal, pero antes no. Luego, cuando llegaban al cementerio, se volvían a poner, enterraban, y después de enterrar volvían otra vez los familiares a ponerse en fila y recibían el pésame. A veces recibían el pésame 3 veces, ¿no? En la casa, en la iglesia y allí. Hoy es frecuente eso de misa funeral, ¿no? Bueno, para los que sean creyentes, misa funeral. Eso antes no existía. El entierro era una cosa y a la semana
se hacía el funeral, que era una misa en recuerdo de la persona que había fallecido. También los funerales tenían dos categorías, porque no íbamos a variar en esto, ¿no? Estaban los de primera y estaban los de andar por casa, ¿no? Durante esa semana la gente, pues, estaban los familiares estaban en su casa, la puerta abierta y sentados en una silla, en una habitación, esperando a la visita. Era muy frecuente que todo el vecindario pasara por ahí otra vez más a darles el pésame. Y entonces acostumbraban a traer, pues, algo de fruta, unas tabletas de chocolate, como una especie de consuelo, que venía muy bien, porque el hambre en aquella época era, en todo lo que se recibiera estaba bien recibido, ¿no? A la semana se hacía el funeral, y en el funeral era tétrico, espantoso. Te lo digo porque mi padre fue sacristán Sochantri durante más de 30 años. Y yo, como hijo de él, estaba todo el día metido en la iglesia y además era monaguillo, pues mira, le ayudaba a mi padre, ¿no? Y a veces, ya cuando era más mayorcillo, pues muchas de las cosas me mandaba a mí a hacerlas y él ya no tenía que ir, ¿no? Porque él trabajaba, tenía una zapatería, un taller de zapatería. Entonces, la víspera, la noche anterior, normalmente aprovechábamos cuando íbamos a tocar a oración, que era eso de las 7 de la tarde, aprovechábamos para montar el catafalco del día siguiente. Se colocaba, se llama catafalco, ya no lo he vuelto a ver, desde los años 60 eso afortunadamente se quitó. Se colocaba unas burras de madera, sobre las burras de madera unos tablones, se hacía como una especie de mesa grande, de 2 por 3 aproximadamente, grande. Todo eso se cubría con un paño negro. Luego en las esquinas se ponían unos candelabros. Por fuera se ponían como unos prismas de tirillas de madera forradas en negro en las 4 esquinas. Y en el centro de esa plataforma se ponía un obelisco de tirillas de madera, porque si no, a ver quién lo coloca ahí arriba, ¿no? Yo recuerdo levantarlo, o sea, ya grandito, o sea, no pesaba demasiado, y también forrado en negro. Y delante de ese prisma se ponía un cráneo y 2 tibias que estaban en un cajón de la sacristía. Ese cráneo y esa tibia se cogía del cementerio, porque antes existía, cuando la gente ya llevaba mucho tiempo enterrada, se sacaban los huesos y se tiraban en una esquina, que era el osario, y de allí se trajo ese cráneo y esas 2 tibias, que las teníamos allí y las colocábamos. La luz eléctrica en aquella época no era muy grande, y entre la penumbra de las velas, el cráneo y las tibias y todo aquel catafalco, te juro que era como la antesala del infierno, ¿no? La gente cuando veía aquello se impresionaba un montón, y claro, había que ir a confesar, no sea que te pillara la muerte, y era... después los otros eran funerales. Eso sí, la ceremonia, el cura, cuando era de un personaje importante, pues la ceremonia la hacía con un boato fuera de lo normal, ¿no? Yo recuerdo que cuando murió Pío XII, estuvimos
doblando, vuelvo a repetir que es tocar las dos campanas al unísono, a intervalos de cada 5 minutos, 4 o 5 minutos, más o menos. Tampoco teníamos un reloj, que era un artículo de lujo en aquella época, más o menos. Estuvimos 3 días doblando, desde por la mañana hasta por la noche. Y el único funeral fuera de lo común, que no era con ese catafalco, no era tan tétrico, fue el de Pío XII, que se celebró en todas las parroquias, porque era el jefe, ¿no? Había que hacer un funeral decente. Se colocó la peana de un trono y se colocó el Cristo que estaba en la cruz, se colocó en el centro y estaba guapo, estaba bonito aquello, daba otro estilo, ¿no? Fue un funeral diferente. En referencia a los juegos infantiles,